el tema culto al demonio. Como ustedes verán, en la medicina tradicional es muy importante esas creencias. Les voy a compartir en este momento, espera un momentito. ¿Están mirando la pantalla todos? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ya, muy bien. Un momentito, van a esperar un minuto, ¿ya?
Va a disculpar. Continuando con la clase de medicina tradicional, en la antigua medicina tradicional han sido muy importantes los que ahora conocemos muy bien también: San Cosme, San Damián, San Roque, San Sebastián, Santa Polonia, ¿no? Según las creencias antiguas, bastaba que ellos toquen y en forma mágica curaban. Entonces, en esos tiempos había mucho las creencias que eran mágicas y a la vez también demoníacas. De ahí parte el uso de los amuletos, talismanes, incluso aparecieron las imágenes de los demonios, que eran los incubos o los súcubos, ¿no? Que eran pertenecientes a formas de hombre o de mujer, pero de demonio, ¿no? En los tiempos antiguos. Todo esto, talismanes, amuletos, súcubos, incubos, todo ha llegado de Europa. Entonces, esos talismanes, piedras, todo lo que estamos viendo en la actualidad han venido de Europa. También existían las misas negras, eran generalmente todos los ritos que hacían para las guerras, ¿no? Hay contradicción, ¿no? Por un lado es el santo y por otro lado es el demonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que rinden culto al demonio festejan el viernes. ¿Por qué? Porque dicen que el viernes mataron a Cristo. Por ejemplo, para ellos es importante el martes porque apresaron al Mesías, ¿no? Y así vemos de que existe la adoración al demonio, el culto al demonio, ¿no? Igualmente, las brujas, ¿de dónde vienen? De España, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir de esos tiempos? Cultos a sucos, incubos, que son demonios personificados en mujer o en hombre, o también misas negras. Ustedes imagínense esos tiempos. Entonces había una inseguridad, una decadencia, ¿no? En los valores morales de esos tiempos. En el siglo XV, el Papa Inocencio VIII creó esta Suminis Desiderans Affectivus, donde prácticamente se establecía la Inquisición, ¿no? En todo este tiempo de la Edad Media y comienzo del Renacimiento, siempre vamos a ver que por eso esa clase se llama culto al demonio, que va a haber herejías, paganismo, brujerías, sortilegios, hechizos, ¿no? Viene a haber una pequeña diferencia entre lo que es la bruja y la hechicera, ¿no? Se dice que prácticamente está relacionado con el pacto que se hace con el Satanás, ¿no? Y como les decía, por ejemplo, ¿no? El súcubo era un demonio en forma de mujer que tenía relaciones con un hombre dormido, ¿no? En estos tiempos fueron atacados o, como se dice, entre comillas, abusados San Antonio de Abad, por ejemplo, y San Hipólito. Ahora, ¿qué son los incubos? Son los demonios masculinos que se aprovechan de las mujeres dormidas. O sea, ustedes imagínense en la medicina tradicional toda la decadencia moral que había,
y todo lo traído desde Europa. En ese tiempo, Huayna Cápac reafirma su dominio en el norte del Tahuantinsuyo. Imagínense esas épocas, estaba, como se dice, dominando el Inca Huayna Cápac. Después también existe, ya entramos como en un conflicto, ¿no? Porque viene el sacrificio de la llama blanca, con un tumi que prácticamente quien lo usaba, el Huillajumo, que ya vimos que era un sacerdote de alta jerarquía, ¿no? Se dice que hacían este ritual abriendo a la llama, sacando las vísceras, ¿no? Todo eso hacían en esos tiempos. El ritual de la llama blanca. Sabemos que Huayna Cápac estaba dominando en esos tiempos, imagínense ustedes, en pleno dominio del gobierno y le llega una infección traída por los españoles. Entonces van a heredar el trono otras personas, hay epidemias, ¿no? Entonces se empieza a ver por la migración o por el contacto que hay con la llegada de las personas de Europa, epidemias, también hay guerras. O sea, imagínense esa época como era, toda una decadencia moral y a la vez todo un cruce de culturas y dominios, ¿no? En Huáscar y Atahualpa quedaron como herederos del trono. Después también ellos se empiezan a pelear por el gobierno. Atahualpa dice que vence a la Huáscar. Entonces, ¿qué ocurre en ese entonces? Una desorganización completa del imperio incaico. Entonces, ¿quién entra ahí en ese momento a tallar? Va a ser un español que es el Francisco Pizarro. Un caos terrible. Y después vienen, como ustedes ya saben, los españoles y empiezan a torturar, a quemar, a matar prácticamente a toda la gente que en ese entonces se puede oponer o se puede rebelar, ¿no? Hay un abuso total. Se dice que empezaron a quemar las casas, a matar a las personas. Ahora, entre los españoles también existe que la rivalidad entre los mismos españoles. Así se ve que Pizarro mata a Almagro, ¿no? Y pues viene la venganza. Entonces, por parte del Imperio Incaico, por parte de los incas y por parte de los mismos españoles. ¿Qué cosa va a haber? Hambre, epidemias. La raza indígena en ese momento ha sido humillada, ¿no? Prácticamente todo está en un caos. Entonces se dice que es conquistado el Perú, ¿no? Y a la vez es introducido el papel, la pintura, la arquitectura, la escultura, también el hierro, la rueda, el caballo. Pero todo esto entra con un sentido de dominación. Ya hemos hablado de la transculturación, que era el pasaje de las costumbres o creencias de un lugar a otro, ¿no? Entonces, esta es la transculturación, que de alguna manera sirve para sobrevivir y progresar. En esa época, la cultura europea, la cultura española, se introduce
y trata de aniquilar, ¿no? A arrasar con la cultura incaica, con sus costumbres, con sus creencias, con sus vivencias, con sus moldes que tenían en ese entonces. Ahora, ¿cómo es que los españoles logran dominar a los incas, al territorio incaico, por la fuerza militar, ¿no? Y asimismo también se imponen, llegan y se imponen con su religión. También ha sido una forma bien saltante, de bastante fuerza, que traigan su religión, ¿no? De tal manera de que va a haber un cruce grande entre las dos culturas, que todo eso se llama la transculturación. Solo que una cultura que es la occidental va a traer, como se dice, entre comillas, el abuso, ¿no? Entonces, siempre existe esto que vemos, ¿no? Y tratar de dominar, ¿no? Dominar. Después vemos que... Un momentito, por favor. Entonces, ustedes imagínense en esa época cómo es la situación sobre la religión, sobre las viviendas, sobre las mujeres, sobre los niños, la fuerza de sus ejércitos, y sobre ello todavía van a traer las enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedades? La viruela, el sarampión, la varicela, la tifoidea, el cólera, la difteria, la peste bubónica, la encefalitis, etcétera. O sea, hay una guerra bacteriológica. Entonces, ¿qué pasa en el territorio peruano, en el Imperio Incaica? La salud también se altera. Entonces, como los del Imperio Incaico tenían todas sus creencias y modos de tratar y de curar a los pacientes, ante el sometimiento, el dominio de los españoles, prácticamente pasan a la clandestinidad, ¿no? Eh, Habían sacerdotes que tenían todavía un privilegio, una autoridad, habían soldados también intelectuales. En algunos casos ellos se oponían o podían no estar de acuerdo con lo que estaba pasando. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a escribir o a narrar los hechos que en esos tiempos sucedían. Podríamos decir nosotros que podríamos comparar con, ahora en la actualidad con los periodistas, ¿no? Entonces empezó a ver los cronistas que hablaban de todos los hechos de esa época, y todo era explicado en quipus y cantares. Tenían su explicación.
¿Cómo era el español en ese tiempo? O sea, ustedes imagínense en el Imperio Incaico con toda la cultura propia, sus creencias, su forma de curar, su religión, y vienen los españoles, ¿no? Es prácticamente el español es valiente, es dogmático, y el Imperio Incaico van a encontrar una religión extraña y prácticamente empieza a haber un intercambio entre la religión y prácticamente aparece el ocultismo también de ellos, ¿no? Porque muchos de ellos preferían pasar en el anonimato. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen los españoles, los conquistadores de Europa, al ver el Perú rico en recursos naturales como el oro? Imagínense, despierta la codicia y despierta la crueldad donde ocurren todos los abusos, ¿no? Acá vemos, como les decía, que la medicina incaica recurre al ocultismo y al disfraz. ¿Por qué? Por la invasión, por el dominio de la religión, y prácticamente es un dominio. Entonces existe ese dicho, ¿no? Adaptarse o morir, ¿no? Como les decía, que la jerarquía sacerdotal era el Villajumu y los obispos, todos ellos, ¿qué pasó con ellos? Fueron destruidos. Y se dice que había dos bandos, ¿no? Dios con su corte y el demonio con su corte. Imagínense en los tiempos que ha pasado el Imperio Incaico. Si bien es cierto que el curandero hacía uso de las hierbas y con eso curaba, vinieron los españoles y hacían el uso de la cirugía radical, ¿no? Por decir, el Inca, en el Imperio Incaico, el Inca, el curandero de esa época, usaba la planta y lograba sanar una herida. ¿Qué hicieron los españoles, no? Si veían una herida o algo así que perjudicaba, por ejemplo, la pierna, hacían simplemente la amputación, ¿no? Apareció en ese entonces como una sublevación o una defensa a lo que estaba pasando en ese tiempo y de Taki Oncoy, ¿no? Pero fracasa también. Ahora, en el ocultismo también forma parte de que no se podían vestir, tenían que cambiar la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, el chullo se usaba antes, el chaleco, ¿no? ¿Y quién trajo el pantalón, el chullo, el chaleco, las faldas, faldines, mantas? Los españoles. El uncu es una prenda característica del Amazonas. Como verán ustedes, primero hemos analizado que entre los mismos componentes del Imperio Incaico hay broncas, hay rencillas, incluso hay muertes. Y entre los mismos españoles igual, ¿no? Después, ¿qué va a venir? Va a haber sigue la lucha donde los hombres españoles también, algunos van a defender a los
del imperio incaico, ¿no? A los naturales del imperio, a pesar que son españoles, ¿no? Entonces acá tenemos a ellos que son Jerónimo de Loaiza, Domingo de Santo Tomás y Pedro de Toro, Antonio Montesinos y el cura Valverde. Entonces debe haber muchos más, pero están en el anonimato. Se dice incluso que uno de ellos, por ejemplo, trató de salvar a un indígena que estaba siendo quemado vivo, pero sin embargo, como había la crueldad excesiva, a pesar de ello siempre lograron matar al niño que lo estaban quemando, y sin embargo, estos españoles, esas personas trataron de impedir eso, ¿no? Pero esa crueldad que había en esos tiempos era mayor. Siempre se pensaba, los españoles o la corona española pensaban que en el imperio habían incapaces, primitivos, retrasados, ¿no? Este movimiento de Taqui Oncoy fue importante, pero como les decía, fracasó. ¿Qué cosa había? Desesperanza, ansiedad, suicidios, ocultismo, todo eso pasó porque era adaptarse o morir. Empezó a destruirse las creencias autóctonas. Entonces, también se dice que llegaron estos santos, San Cosme y San Damián, Santa Lucía, patrona de los ciegos, San Lucas, patrón de los médicos, San Ramón, Nonato, que todos estos, ese intervienen en los partos difíciles. El culto a los muertos. ¿Qué hubo en resumen en ese entonces? Va a haber un retroceso en la medicina. Sería la época del oscurantismo. En esa época se organizan los hospitales, aparecen las universidades y las bases para la salud pública. En el año de 1610 termina la acción de la Inquisición contra las brujas y las hechiceras. Como vemos aquí, también incluso salió un tratado de demonología. Ya sabemos que en los tiempos de 1570, prácticamente 35 años después de fundarse Lima, los procesos inquisitorios estaban a cargo del arzobispo Loaiza y del obispo Valverde. Y a quién sancionaban prácticamente a los negros y a los mulatos.
Vemos entonces que la raza negra también fue afectada, ¿no? Después aparece lo que es en la medicina tradicional, la alquimia, que viene de la palabra alchen, que es igual el negro, que es una palabra árabe. Y vemos, por ejemplo, que San Alberto el Magno fue practicante de la magia y de la alquimia. Prácticamente todo es, como decir, el uso de todo lo que puedan usar para producir como una magia, ¿no? Para producir el éxito, dice, por ejemplo, en las cosechas, en la fertilidad. Acá tenemos, por ejemplo, el fray Roger Bacon, es un gran alquimista y es el precursor de la química. En el año 1214 a 1294 vivió fray Roger Bacon. Ahora, Nicolás Flamel y su esposa desarrollaron también la alquimia y la transmutación de los metales. Y miren en qué años, en el año 1200 y en el año 1300. Acá son otras personas que fueron europeos que intervienen en forma indirecta también, ¿no? Con sus libros, con sus creencias, con sus filosofías. Y prácticamente en algunos momentos, cuando eran considerados como brujos o como hechiceros, también eran condenados a la muerte. Estos son Agripa, de la Porta, Cárdano, Paracelso, todos estos prácticamente van a ser parte de la gran revolución psiquiátrica del Renacimiento. Todos estos, Agripa, de la Porta, Cárdano, Paracelso, Nostradamus, Weyer, etc. Y acá encontramos a Nostradamus. Acá también vemos Giovanni Pico de la Mirandola, que es el inventor de la cábala cristiana, también es acusado de la herejía y también influenció en el pensamiento mágico del renacentismo. Vamos a ver que en España, por ejemplo, Andrés Laguna y Mercado son grandes médicos que forman parte, imagínense, son son médicos de soberanos, de papas. Es el traductor de Aristóteles, comentarista de Dioscórides, que es un gran médico que ya hemos visto, un gran médico que participó en todo lo referente a la anestesia, ¿no? Fueron médico también de Carlos V. ¿Qué se determinó en ese entonces? El ungüento de las brujas. El ungüento de las brujas era una mezcla que era la mandrágora, el eléboro, la belladona y plantas usadas que iban a usar en experimentos, que producían y curaban bastante. Acá vemos Michel de Notre Dame, que nació en Francia, fue un médico y astrólogo, y ustedes saben que existe también en París su monumento, ¿no? Que fue destruido y nuevamente creo que lo están haciendo. Fausto, de Alemania.
habló sobre el conflicto que había entre la religión y la ciencia. Ya estamos, como se dice, entrando a la época del Renacimiento. Este es importante, Juan Bautista de la Porta. Juan Bautista de la Porta decía que nosotros podemos conocer o adivinar la personalidad de las personas por la fisionomía. Agripa fue mago y alquimista. En los tiempos antiguos ustedes van a ver que en Europa, además de ser médicos, eran filósofos, eran arquitectos, tenían varias especialidades o varias profesiones. Se dice que en la antigüedad todos los médicos deberían estudiar astrología. Entonces ahí resaltan Copérnico, Galileo, Newton. O sea, imagínense ustedes en estos tiempos estar estudiando astrología. Se dice que también, así como nosotros tenemos tratados o estudios de medicina tradicional, se dice que también en España había tratados de medicina tradicional. Eso quiere decir de que si bien es cierto que nuestro país tiene más de 1000 plantas medicinales y que aún todavía existen más por estudiar, en otros países como España existen también medicinas tradicionales. Empieza a ver el cambio, la renovación, y aparece el primer hospital en Lima en 1538. Y Felipe II es el que decretó construir una iglesia al lado de un hospital. Entonces ya saben ustedes que Felipe II decretó la construcción, que toda iglesia debe ir al lado de un hospital. Entonces, como va pasando todos los momentos malos de guerras, de luchas, de ocultismo, de crueldad, de todo, empieza a aparecer la medicina tradicional mestiza y el sincretismo religioso. Aparece la fiesta del Inti Raymi del Cusco, prácticamente son tradiciones ya en el Cusco, ¿no? Acá tenemos que San Cipriano viene a ser también un mártir de la época antigua, ¿no? Era un brujo. Como brujo se puede decir que estaba en contra de todo lo que era fe, de lo que era el cristianismo. Pero se dice que conforme vio la vida del imperio incaico y el comportamiento de ciertas personas que eran fieles a Cristo, él incluso dice que se enamoró de una mujer que llegó a ser monja, entonces vio bastante la fe de las personas y se convirtió, ¿no? Pero fue mártir también. Cipriano representa el sincretismo entre el médico religioso actual. San Antonio cambia los amuletos por la cruz. En el tiempo antiguo, la escalera era considerada como un medio de llegar arriba, llegar al cielo. La cruz fue traída por los españoles. Entonces, por eso, como la escalera era el medio de llegar al cielo, la cruz la ponían al final de la escalera. Incluso miren acá las casas tenían una cruz arriba, ¿no? Entonces todo tiene su
significado en el tiempo antiguo y había el sincretismo religioso. Apareció también los avances en la nutrición. Desde ese entonces, avances en la nutrición, en la construcción civil y militar. Empieza a haber una relación entre lo que es la medicina y la religión. ¿Qué pasó? Sabíamos que ocurrieron epidemias. Van a morir en ese entonces, miren, 200.000 personas, es bastante. Hubo conquista desorganizada. Entonces, prácticamente los incas o las personas que tenían que trabajar duro, cultivaban la coca, mitigaban el hambre y el cansancio. Sin embargo, no ganaban bien, no comían bien en ese entonces y para mitigar el hambre y el cansancio, como parte del salario les daban la coca. Empezó a resaltar, ¿no?, la importancia de los terrenos o los sitios para cultivar. Y también empezó a aparecer el hacinamiento de las personas. Empezó a haber también la promiscuidad, ¿no? Y las malas condiciones de vida y salud. Y en esta medicina que nos queda también entró a tallar parte de la magia africana, también parte de la raza negra quedó en Lima, y también se ve que las raíces de la esclavitud. Entonces empieza a ver el ejercicio de la medicina también de acuerdo al pueblo, de acuerdo a la creencia. Y por ejemplo se dice que doña Dorotea no era médico y hacía la función de médico porque tenía bastante aceptación en la curación. Inclusive dice que le hicieron un juicio porque practicaba la medicina sin ser médico, sin embargo ganó el juicio porque las personas estaban de acuerdo con ella, las personas que al final fueron sus pacientes, ¿no? Se dice que un curandero no puede ser médico. Hipócrates es considerado padre de la medicina y él desterró el pensamiento de lo mágico o sobrenatural como causa de la enfermedad. ¿Quién? Hipócrates. Va a haber como se dice, una interrelación entre el médico con los conocimientos de la medicina científica y el curandero con los conocimientos de la medicina tradicional. El curandero siempre va a estar relacionado más con la comunidad porque está más relacionado con sus creencias, con sus vivencias y conoce más de cerca
En cambio, el médico científico moderno viene de otro lugar a una zona donde prácticamente él no conoce las creencias, no sabe de las creencias, no conoce las costumbres, las formas de curar, etcétera. Por ejemplo, los curanderos van a usar las plantas, van a usar van a curar de esa manera las fracturas incluso. Y acá tenemos el chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? Es la técnica del éxtasis. ¿Y qué usan? Usan la magia y la religión que está relacionada con su magia, ¿no? Sus poderes sobrenaturales. Existen para ellos el poder sobrenatural que cuando la persona, el que está haciendo de chamán, entra en éxtasis, puede contactarse con lo sobrenatural y es una persona que va a curar al enfermo y se merece el respeto de la comunidad. Dos elementos existen del chamanismo, que son el fondo y la forma. El fondo viene a ser la técnica de entrar al trance, ¿no? O sea, prácticamente entrar a un trance de tal manera que se comunican con lo sobrenatural. Y la forma, dependiendo de cada lugar, de cada cultura, van a hacer ritos, ceremonias, etcétera. Hay representantes de los dioses, ¿no? El dios Ibis, la vaca diosa de Hathor, el gavilán del Horus, o sea, dioses que representan a animales. ¿Qué son los psicopampos? Son los guías del alma. Los psicopampos son los que guían el alma en el más allá. Ya sabemos que el chamán usa bastante todo lo que es amuleto, cruces, la hoz, el martillo, están relacionados con los accidentes geográficos como es, por ejemplo, el trueno, todos los rayos. Entonces he hecho prácticamente una explicación y ustedes espero que tengan idea de lo sucedido en el antiguo imperio incaico, la conquista de los españoles y la devoción que tenían también al demonio y las corrientes que eran, ¿no? Del bien y del mal. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, la clase la he compartido en la aula virtual. La voy a dejar abierta para que ustedes la puedan ver. Cualquier duda, pregunten. ¿Tienen alguna duda o todo está claro? Está claro, doctora. Todo claro, doctora. Yeah. Muy bien. Hasta la próxima entonces. Que les vaya bien. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias. luego. Buen Hasta día. luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctora. Gracias. Hasta luego.